Capítulo 42. Cuando Alice se despertó, una enfermera estaba tomándole el pulso. Yacía, un poco de través y aún calzada, sobre una sábana blanca en una camilla junto a la puerta. En quien primero pensó fue en Fabio, que podía haberla visto en aquel estado, y se incorporó bruscamente. «Estoy bien», dijo. «Quédese tumbada», ordenó la enfermera. «Vamos a hacerle una revisión». «No hace falta, estoy bien, de verdad», replicó Alice, y de nuevo se incorporó, esta vez imponiéndose a la enfermera, que trataba de mantenerla quieta. No vio a Fabio. «Señorita, usted se ha desmayado y tiene que examinarla a un médico». Pero Alice ya se había puesto en pie y cogía su bolso. «No es nada, se lo aseguro». La enfermera hizo un gesto de resignación y desistió. Alice miró a los lados como buscando a alguien, dio las gracias y se alejó aprisa. No se había hecho mucho daño en la caída. Debía de haberse golpeado la rodilla derecha, porque la notaba palpitar bajo los vaqueros, y tenía rasguños y polvo en las manos, como si las hubiera arrastrado por la grava del patio. Se las limpió soplándolas. Se acercó a recepción y se asomó por el ojo de buey del cristal. La señora del otro lado levantó la mirada. «Buenos días», dijo Alice. No sabía cómo explicarse, ni siquiera cuánto tiempo había estado inconsciente. «Antes, yo estaba ahí», y señaló, aunque la otra no miró. Había una mujer en la puerta. Yo me sentí mal, me desmayé. Esa mujer, tengo que saber quién era. La recepcionista la miró extrañada y le preguntó con una mueca. «¿Cómo dice?» «Parecerá extraño, lo sé, pero si usted me ayudara, ¿no podría darme el nombre de los pacientes que han venido hoy a esta unidad, o que se han hecho análisis? Solo necesito el de las mujeres». La otra se quedó mirándola y sonrió con frialdad. «No estamos autorizados a dar ese tipo de información. Pero es muy importante, de veras, por favor». La mujer tamborileó con un bolígrafo en el registro que tenía delante. «Lo siento, es imposible», contestó irritada. Alice dio un bufido, se retiró de la ventanilla pero enseguida se acercó otra vez. «Soy la mujer del doctor Robelli». La señora se enderezó en la silla, enarcó las cejas y repiqueteó de nuevo con el bolígrafo en el registro. «Entiendo. Siquiera avisó a su marido». Descolgó el teléfono para llamar al número interno, pero Alice la detuvo con un ademán y lo dijo en tono destemplado. «No, déjelo, no hace falta». «¿Está segura?» «Sí, gracias, no importa». Regresó a casa. En todo el camino no pudo pensar en otra cosa. Su mente iba recobrando lucidez, pero sobre todo sus pensamientos se imponía la imagen de aquella joven. Y aunque los detalles empezaban ya a confundirse, a hundirse rápidamente en un mar de mil recuerdos nimios, persistía la viva e inexplicable sensación de familiaridad de aquella cara, de aquella sonrisa idéntica a la de Mattia, que seguía viendo reflejada, junto con su propia imagen, en el cristal de la puerta. Quizá Michelle estaba viva y acababa de verla. Pensarlo era de locos, pero Alice no se lo quitaba de la cabeza, como si tuviera una desesperada necesidad de creerlo, como si su vida dependiera de ello. Y empezó a razonar, a aventurar hipótesis sobre lo que podía haber sucedido. ¿Y si aquella anciana había raptado a Michela? ¿Y si la halló en el parque y se la llevó porque anhelaba tener hijos pero no podía o no quería, como ella misma? La robó y la crió en un lugar lejano, con otro nombre, como si fuera su hija. Pero entonces, ¿por qué volver? ¿Por qué exponerse a ser descubierta después de tantos años? Quizá porque se sentía culpable, o simplemente por desafiar la suerte, como había hecho la propia Alice presentándose en la unidad de oncología. Aunque también cabía que no fuera nada de eso, que la anciana hubiera conocido a Michela mucho tiempo después y nada supiera de ella ni de su verdadera familia, ya que la misma Michela lo habría olvidado. Recordó aquel día en que Mattia, en el coche, señalando al parque con aquella mirada pétrea, ausente, fúnebre, había dicho: «Era igual que yo», y de pronto le pareció que todo cuadraba, que aquella chica no podía ser sino Michela, la gemela desaparecida, y que todos los detalles coincidían. La frente despejada, los dedos largos, la timidez con que los movía, y principalmente el que se entretuviera con aquel juego pueril. Pero un instante después volvieron las dudas.
Las certezas se desmoronaron con una vaga sensación de cansancio, sin duda inducida por el hambre que le oprimía las sienes hacía días, y Alice temió perder otra vez el conocimiento. Entró en casa dejando la puerta entornada y las llaves puestas. Sin quitarse siquiera la chaqueta, fue a la cocina, abrió la despensa, cogió una lata de atún y se lo comió directamente, sin escurrir el aceite, sintiendo náuseas. Arrojó la lata vacía al fregadero, cogió una de guisantes y se comió la mitad pescándolos del agua turbia con el tenedor, sin respirar. Sabían a arena y las pieles brillantes se le pegaban a los dientes. Cogió luego una caja de galletas que llevaba abierta desde la marcha de Fabio y se zampó 5 seguidas casi sin masticar, sintiendo al tragar que le rascaban la garganta como cristales. Dejó de comer solo cuando los calambres estomacales fueron tan fuertes que hubo de sentarse en el suelo para resistir el dolor. Una vez que se sintió mejor, se levantó y, cojeando sin recatarse como hacía cuando estaba sola, fue al cuarto oscuro. Cogió una de las cajas que había en el segundo estante, en la que ponía con tinta indeleble instantáneas, volcó su contenido en la mesa, esparció las fotos con los dedos, algunas estaban pegadas y las revisó hasta encontrar lo que buscaba. La observó largo rato. Ambos eran jóvenes. Él tenía la cabeza inclinada y no se le veía bien la cara, resultaba difícil verificar el parecido. Había pasado mucho tiempo, quizá demasiado. Aquella imagen trajo otras a su mente, y con ellas la sensación de que cobraban vida, movimiento, sonido, y la invadió una nostalgia desgarradora, aunque agradable. Si hubiera podido elegir un momento para volver a empezar, habría sido ese. Él y ella en una habitación silenciosa, en una intimidad de almas tímidas pero gemelas. Tenía que decírselo. Si su hermana estaba viva, Matías tenía derecho a saberlo. Por primera vez sintió que la inmensa distancia que los separaba era insignificante. Estaba convencida de que él seguía en el mismo sitio, donde ya le había escrito algunas veces, muchos años antes. Si se hubiera casado, ella lo habría percibido de algún modo. Porque estaban unidos por un hilo invisible, oculto entre mí, cosas de poca importancia, que solo podía existir entre dos personas como ellos. Dos soledades que se reconocían. Tentó bajo el montón de fotos y encontró un bolígrafo. Se sentó y escribió con cuidado de no correr la tinta, y al final sopló para secarla. Buscó un sobre, metió la foto y lo cerró. Quizá venga, pensó. Una sensación de gozo se apoderó de su ser y le arrancó una sonrisa. Era como si todo recomenzara en ese momento.